Hola de nuevo. Seguiremos trabajando en este caso con los contenidos de lo que es la clase de proyectos industriales, los proyectos eléctricos industriales. Y pues este día trabajaremos en este caso con lo que es cómo seleccionar un transformador. Entonces déjenme aquí, les voy a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, en el caso de los proyectos industriales, generalmente nos encontramos con que tenemos que alimentar estos proyectos ya sea directamente desde un sistema en alta tensión o en este caso pues ocupamos reducir el voltaje y necesitamos obviamente este transformador, ¿verdad? Entonces para este caso obviamente hay que seleccionar un transformador que esté acorde a las necesidades del proyecto y partiendo de esa situación entonces vamos a trabajar en lo que es la selección en este caso de transformadores, y para la cual obviamente vamos a estar ocupando o necesitando las potencias, en este caso de las cargas, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros pasos que se necesitan en este caso para seleccionar un transformador tiene que ver que en este caso con la regulación de voltaje. La regulación de voltaje, en este caso la caída de voltaje, es la diferencia que existe entre voltaje en el punto de transmisión y el voltaje en el terminal receptor del alimentador. La máxima regulación de voltaje en porcentajes para líneas de distribución será la siguiente. Para líneas primarias se da un 5%, para líneas secundarias será también de un 5%, y en este caso para transformadores de distribución será de 1.5%. Para este caso también es un aspecto muy importante que en este caso nos lo da ya la ENE, porque toda esta información la saqué del manual de construcción de la ENE. Para los cálculos de regulación de voltaje, el factor de potencia en máxima demanda no deberá ser inferior al 90%, es decir, con un factor de potencia de 0.9. Ese debe ser el mínimo, en este caso, que nos vamos a encontrar, porque debemos obtener, en este caso, en la instalación eléctrica. Si es inferior, obviamente tenemos que hacer las correcciones, ya sea colocando bancos de condensadores o bancos de capacitores, o en este caso, pues cambiando de repente las máquinas que me están produciendo esa diferencia en el factor de potencia. El otro aspecto importante en este caso es la demanda, que aquí, bueno, a partir de acá nos enfocamos un poco en lo que es el sector residencial o el sector habitacional. Entonces, para ello, pues tenemos una cierta asignación de demandas según las dimensiones o según más bien dicho la superficie de los lotes. Entonces, la demanda máxima por lote será establecida por el siguiente cuadro, aplicando el factor de coincidencia que corresponda según el número de abonados a ser servidos por cada transformador. En este caso, pues aquí tenemos una asignación de demanda. Fíjense que tenemos esta diferenciación que va en áreas. En este caso tenemos áreas menores de 75 metros cuadrados, áreas comprendidas entre 75 y 149 metros cuadrados, áreas entre 150 a 189 metros cuadrados, áreas entre 190 y 439 metros cuadrados y áreas 400 de áreas de 440 metros cuadrados o superiores. Entonces, para esta asignación de demanda, obviamente, está también el sector donde vamos a tener esta demanda. Para ello, por ejemplo, tenemos edificaciones de ingresos mínimos. Estamos hablando de hogares con ingresos bastante básicos, que generalmente están ubicados en lo que son las aldeas y caseríos. También tenemos edificaciones suburbanas que son de repente comunidades donde podemos encontrar mayores poblados, mayor cantidad de población. Entonces, para una edificación que cumpla con estas características, en este caso, con rangos menores de 75 metros cuadrados, entonces vamos a tener aproximadamente, o vamos en este caso, este es la demanda que se va a considerar y va a ser de 1 kVA por lote. En este caso,
Si tuviese tantos lotes, obviamente voy a tener que multiplicar esos tantos lotes por los KVA para tener en este caso una demanda parcial en cuanto a mis requerimientos para un transformador. Así también pasa con una edificación R4, que si se fijan, obviamente es un lote mucho más grande, para una edificación R3, para una edificación R2 y para una edificación R1. Entonces, estos son de los diferentes demandas que nos podemos encontrar, en este caso de acuerdo a el área de los lotes. En este caso pasa por 1.5 kVA por lote, para 2.0 kVA por lote, y 3.0 kVA por lote y 5.2 kVA por lote. Pero esto no queda aquí. Obviamente, si tenemos lotes mucho más grandes, que a veces pasa que tenemos construcciones bastante grandes, un lote bastante grande, entonces obviamente cuando ahí se sobrepasa esa situación, entonces se recurre a otras consideraciones, que más adelante vamos a ver. En los sitios, otro apartado importante es en los sitios en los que la temperatura ambiente alcance los 40 grados centígrados o más, multiplicar los kVA por lote por un factor de 1.25. En el caso de Honduras, si estamos hablando de zonas que de repente pueden alcanzar de temperaturas, nos podemos ubicar rápidamente en la zona sur. Entonces, en esa zona, aparte de ser un valle, también es una zona bastante seca, y por tanto, obviamente se pueden producir o se puede alcanzar esas temperaturas. Entonces, hay que tener esa consideración en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta también las situaciones ambientales, o más que todo de temperatura, ¿verdad? Aquí tenemos otra consideración, y en este caso, bueno, anteriormente hablamos de dimensiones de los lotes. Aquí obviamente hay otra consideración, donde el tipo de edificación se clasifica de acuerdo al área que ocupa. Entonces, la edificación suburbana menor a 60 metros cuadrados, estamos hablando de área de construcción, por decirlo así. Tenemos edificación tipo R4 que van de 60 a 119 metros cuadrados. Tenemos edificaciones R3 que van de 120 a 120 metros cuadrados. Y tenemos la edificación R2 que va de 150 a 350 metros cuadrados. Y la edificación R1 que va de 350 metros cuadrados en adelante. Para cada 100 metros cuadrados adicional de terreno, se asignará 1.2 kVA adicionales, hasta un máximo de 9 kVA que corresponde a 750 metros cuadrados. Para valores mayores se deberá tratarse como un servicio exclusivo, es decir, que si yo tengo una superficie mayor a 750 metros cuadrados, obviamente yo necesito un suministro propio, un suministro independiente. En este caso, tiene que ser exclusivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los valores de demandas de este tipo de edificaciones siempre lo vamos a tratar con la tabla anterior. En este caso, con esta clasificación. Entonces, tenemos esta clasificación y esta clasificación vamos a ir entonces al valor de la demanda, que en este caso va a corresponder a esto de aquí. Bien, otro factor a considerar o otro aspecto a considerar son los factores de coincidencia y el factor de crecimiento anual de carga. Entonces, aquí tenemos dos tablas. Voy a tratar de cada una de ellas. En este caso, fíjense, aquí tengo el número de usuarios, que va de 1 a 11 en este lado y va de 12 a 64 en este punto de aquí. Cuando estamos hablando del número de usuarios, estamos hablando exactamente del número de lotes, no del número de personas que viven en el hogar. Entonces, esto es un aspecto a considerar. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar en este caso el factor de coincidencia, que tiene que ver más que todo con el consumo de estos usuarios. Entonces, si se fijan ustedes, entre menores el número, tengo un mayor número de coincidencias. Esto quiere decir que yo voy a estar utilizando teóricamente un 100% de carga. Pero entre mayor cantidad de usuarios, obviamente yo tengo que aplicar un factor que en este caso eso me va a ayudar a reducir, en este caso, una consideración de demanda, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber cuántos usuarios van a estar pegados, por decirlo así, al transformador. Y partiendo de ahí, pues entonces aplicar un factor de coincidencia, que más adelante vamos a ver cómo se aplica esto. Por otro lado, tenemos aquí el crecimiento anual de la carga. En todo caso, tiene variaciones según el área de construcción o según el tipo de edificación, mejor dicho. Ya hablamos en este caso que tenemos las edificaciones de ingresos mínimos que están ubicados en altas de cacería.
edificaciones suburbanas en las comunidades y tenemos edificaciones de tipo R4, tenemos R3, R2 y R1. Algo que hay que aclarar que a veces nos podemos encontrar en las aldeas y caseríos edificaciones de este tipo. Entonces, por eso no hay que tomar de repente como camisa de fuerza que a pesar de que la edificación tenga un alto, esté ubicada en una aldea, no quiere decir que vamos a utilizar ese factor de crecimiento o que vamos a utilizar el factor de demanda, sino que obviamente nos vamos a adaptar, en este caso, al tipo de edificación de acuerdo al área, ¿verdad? Como les digo y repito, este tipo de edificaciones también las podemos encontrar en aldeas o en caseríos, o de repente en comunidades, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer esa observancia, porque nos podemos encontrar, o sea, podemos asumir que todas estas edificaciones están en zonas urbanas, pero también nos podemos encontrar este tipo de edificaciones en zonas rurales, ¿verdad? Específicamente en aldeas. Te fíjense acá que en este caso, entre más pequeña sea el área, en este caso, o la zona de ubicación, entonces tenemos un mayor factor de crecimiento y esto tiene que ver en este caso con el factor económico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una edificación muy grande, cuando se construye, obviamente se diseña con todos los requerimientos eléctricos y obviamente a tener un factor de demanda, por decirlo así, al 100%. Muy difícilmente se va a agregar una nueva carga. En el caso de las construcciones de ingresos mínimos, o en este caso las edificaciones suburbanas, yo puedo estar agregando, según mi condición económica, de repente puedo ir agregando año a año diferentes cargas. Pero entonces, obviamente, esas cargas que voy a ir agregando, en este caso en mi hogar, ya sea un televisor, un equipo de sonido o un motor para una bomba de succión de pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, eso va a hacer que mi carga vaya aumentando. Por eso es que, en este caso, en este tipo de edificaciones nos encontramos con un factor de crecimiento mucho mayor en relación a edificaciones bastante grandes o a casas de habitación bastante grandes. Ahora, tenemos aquí los cálculos final. ¿Cómo vamos a realizar el cálculo final? Entonces, la corrida del programa de regulación debe ajustarse a 15 años. Cuando nosotros vamos a dimensionar un transformador, debemos pensar no en el momento actual, sino que debemos de pensar a 15 años. ¿Por qué a 15 años? Porque obviamente en 15 años, según los factores socioeconómicos, obviamente la demanda va a ir aumentando. Entonces, para no estar cambiando continuamente un transformador que de repente saben ustedes que no son nada baratos, entonces obviamente se tiene que proyectar estos transformadores a 15 años, de tal manera que dentro de 15 años, si de ser posible, se sobrepasa la carga en un 110% del transformador, entonces obviamente yo necesito cambiar por justamente mi transformador, pero obviamente ya han pasado 15 años de diferencia, que en este caso ya sea si es un transformador que fue instalado de manera privada o de repente si es un transformador que fue instalado por la empresa suministra, en este caso la ENEO o la EH que todavía está en vigencia, ¿verdad? Entonces debemos de hacer una planificación o una proyección a 15 años. Donde obviamente tenemos que considerar las cargas por usuario. También debemos de considerar el factor de coincidencia, el índice de regulación y el crecimiento según lo indicado anteriormente. Para determinar el transformador a instalar debe elegirse la capacidad igual o superior al valor obtenido en el año 15, multiplicado por 0.9, lo cual me permite una sobrecarga final del periodo de un 10%. Es decir que si yo eligiese, por decirlo así, un transformador de 10 kVA, entonces un 10% de 10, obviamente es 10, entonces es 1, perdón, entonces tendría 11 kVA. Entonces, o sea, carga tope, ¿verdad? O sea, de hecho, estoy sobre la potencia del transformador. Entonces, eso es muy importante a la hora de diseño. Ahora vamos a avanzar con un pequeño ejemplo que les planteé para que podamos afinar detalles sobre este contenido. Y lo hice en relación a algo muy común que suele suceder en este caso cuando hay ampliación. Se requiere realizar una ampliación del circuito primario para alimentar 10 casas en un área determinada como aldea. Cada lote tiene áreas aproximadamente de 130 metros cuadrados y se desea saber cuál debe ser la potencia del transformador a instalar. Entonces, la solución. Lo primero será asignar un factor de demanda de acuerdo a las características del lote.
A pesar de que su ubicación es en una aldea, los lotes están por encima del área por lote de las aldeas y pasan a una categoría de edificación del tipo R4, lo que nos lleva a considerar los 1.5 kVA per lote. ¿De dónde saqué esta información? Obviamente, aquí tengo una área, que en este caso corresponde a 130 metros cuadrados. Entonces, obviamente, me voy a este cuadro de aquí. En este cuadro aquí, si se fijan, los lotes para zonas de aldeas y caseríos deben de ser menores a 75 metros cuadrados para utilizar esta demanda de 1 kVA por lote. En el caso, el ejemplo es de 130 metros cuadrados. Si se fijan, está dentro de esta categoría, es decir, está dentro de la categoría de edificaciones tipo R4, para cual la demanda kVA por lote es de 1.5. Entonces, por eso es que se considera ese valor. Volvamos al ejemplo. Listo. Entonces tengo esta categoría de edificación de R4, lo que me conlleva a considerar, como les dije anteriormente, 1.5 kVA por lote. En este caso, necesito sacar ahora la demanda. Y me indica, el problema inicialmente me indica que tengo que alimentar 10 casas. Eso quiere decir que son 10 lotes. Partiendo de esa situación, entonces miren, necesito calcular la demanda por esos 10 lotes. Entonces, para sacar esta demanda por esos 10 lotes, obviamente voy a multiplicar los 10 lotes que corresponde a esto por, en este caso, el factor de demanda que obtuve, en este caso, por el tipo de edificación, o el área del tipo de edificación, que en este caso va a ser 1.5 kilowatts por lote. Entonces tengo 10 por 1.5 es igual a 15 kVA. Entonces voy a tener una demanda por esos 10 lotes que va a corresponder a 15 kVA. Listo. El siguiente paso será obtener el factor de coincidencia y el crecimiento anual de carga. Para este caso ya sabemos que el número de usuarios será de 10. Por tanto, el factor de coincidencia será de 0.63. Y como es una categoría R4, el factor de crecimiento es del 2% anual. ¿De dónde saqué esta información? De estas dos tablas que tengo acá. Entonces tengo un número de usuarios, que en este caso tengo 10 lotes, por tanto voy a asumir que tengo 10 usuarios. Entonces de esos 10 usuarios, yo tengo un factor de coincidencia que equivale a 0.63. Ese es mi primer dato. Mi segundo dato, como ya les había mencionado, que en este caso, de acuerdo al área de los lotes, tenemos una edificación del tipo R4, lo que me da como resultado un factor de crecimiento del 2% anual. De aquí saqué esta información. Me vuelvo al ejercicio. Estoy en este punto aquí. Ya les expliqué de dónde saqué este valor de 0.63 y también de dónde saqué este porcentaje de crecimiento anual. Sigo en el ejemplo. Por tanto, demanda por 10 lotes va a ser igual a 15 kVA, que fue lo que tuvimos anteriormente. Tenemos un factor de coincidencia de 0.63 y tenemos un crecimiento anual del 2%. Entonces, para obtener los valores que deseo, obviamente voy a multiplicar la demanda por estos 10 lotes por el factor de coincidencia, que en este caso va a ser los 15 kVA, que están aquí, que corresponden a esto, por el factor de coincidencia, que es 0.63. Esto me da como resultado 9.45 kVA, que en este caso se va a estar utilizando esa carga a este valor. Entonces 9.45 kVA sería nuestra demanda por coincidencia. Ahora obtendremos el crecimiento anual de esta demanda. Para obtener el crecimiento anual, entonces obviamente tenemos que multiplicar la demanda por coincidencia por el porcentaje de crecimiento anual, que en este caso va a ser 9.45 kVA, que fue el valor que obtuvimos anteriormente, por 2%. Entonces el 2% de 9.45 me va a dar aproximadamente 0.89 kVA. Eso quiere decir que mi carga va a estar aumentando cada año 0.189 kVA. Ahora, pongan atención acá. Como ya estimamos en este caso el valor de crecimiento de la carga anual, que en este caso va a ser de 0.89, tenemos que calcular en este caso cuál va a ser el crecimiento total que va a tener nuestra carga en los próximos 15 años. Entonces, para ello, obviamente tenemos que en este caso, multiplicar esta potencia de demanda que va a estar creciendo anualmente
por los 15 años. Entonces vamos a tener 0.189 kVA, que fue el valor que tuvimos anteriormente, multiplicado por, en este caso, por los 15 años, que en este caso me contempla la ENE. Entonces eso me da como resultado un valor de 2.835 kVA. Eso quiere decir que en 15 años mi carga va a aumentar en 2.83 kVA. Obviamente que es un valor considerable, que es el equivalente a que se agregue, por decirlo así, otra casa u otras dos casas en el mismo predio de, de esos 10 lotes inicialmente, ¿verdad? Entonces, la demanda después de 15 años será la demanda por coincidencia más el crecimiento de esos 15 años. Entonces, tenemos que inicialmente nos habíamos encontrado que la demanda anual es 9.45 kVA. Pero en los próximos 15 años, esa demanda va a crecer o va a aumentar en 2.83 kVA. Entonces tengo que hacer la suma, 2.45 kVA más 2.83 kVA va a ser igual a 12.285 kVA. Eso quiere decir que mi potencia obviamente a 15 años va a aumentar levemente, va a tener un pequeño aumento. Ahora ya estamos casi por terminar el ejercicio. Entonces viene la etapa donde obviamente toca elegir el transformador. Ya hemos obtenido la demanda del transformador a 15 años. Ahora ese valor tocará multiplicarlo por 0.9, que nos permitirá un margen de sobrecarga del 10%, como les había dicho. Entonces, por tanto, los 12.000 o los 12.285 kVA, tenemos que multiplicarlo por ese factor, que es de 0.9, y voy a tener una potencia, en este caso, que va a ser equivalente a 11.05 kVA. Listo. Esta va a ser mi potencia, esta es mi potencia que me va a dar la posibilidad de poder elegir mi transformador. Ahora, aquí les puse una tabla donde podemos ver las diferentes potencias de transformadores de distribución, en este caso que se suelen instalar en los postes, ¿verdad? Tenemos transformadores que van desde 5 kVA hasta 50 kVA. Y estas son las dimensiones, 5, 10, 15, 25, 37.5 y 50 kVA. Esas son las dimensiones de transformadores que nos vamos a encontrar. Entonces, como tenemos un transformador de 11.05 kVA, entonces vamos a elegir un transformador, o tenemos esta potencia. En base a esta potencia vamos a elegir entonces el transformador de 15 kVA. ¿Por qué? Porque, como dice al principio el enunciado, mi transformador debe ser igual o mayor que la potencia que me arrojen todos estos cálculos. Entonces, la potencia que me arroja son 11.05 kVA. Por tanto, entonces me va a tocar elegir el transformador de 15 kVA. Y si lo ven ustedes, mi transformador aún así va a estar sobrado, va a tener unos cuantos, va a tener casi aproximadamente 4 kVA de sobrado, lo que me va a permitir incluso que se le puedan agregar unas 2 o 3 casas más. Entonces, esta es la manera en que se realizan los cálculos, en este caso para hacer ampliaciones cuando hay ampliaciones de circuitos ramales, ¿verdad? Ahora, después hay unas consideraciones que les vamos a ver más adelante con respecto a cómo seleccionar los transformadores para otro tipo de ubicación, en este caso para, ya sea residenciales, zonas comerciales o zonas industriales. Entonces, elección de transformador para otros casos. Para edificios de condominios, hoteles y desarrollos industriales, la demanda de coincidencia por departamento y área comercial será determinada previo al análisis de diseño y construcción civil y del diseño de las facilidades eléctricas proporcionadas por el interesado. Pero, en todo caso, la ENE no aprobará servicios de energía eléctrica con cargas monofásicas sirviéndose de un único transformador de más de 100 kVA. En el caso de utilizar servicio trifásico, en caso de utilizar servicio trifásico de alta abierta, se aceptará hasta 200 kVA con 2 transformadores de 100 kVA. Entonces, estas son consideraciones importantes. Obviamente, para edificios de condominio, obviamente que son a veces edificaciones de mucha área de construcción. Entonces, obviamente hay ciertas consideraciones importantes. De repente puede ser que haya que valorar, ya sea por un lado
watts por metros cuadrados y partiendo de ahí se va a cumplir con una demanda. O también otro aspecto importante que podría considerarse a la hora de seleccionar un transformador en estas áreas sería hacer un inventario de las cargas, que en este caso van a estar conectadas y partiendo de ahí, obviamente se hace una estimación del transformador. Igual hay consideraciones importantes, no podemos poner todas estas cargas con transformadores monofásicos cuando sobrepase los 100 kVA. Siendo así, obviamente va a tocar poner en este caso un banco de transformadores, ya sea en una conexión delta abierta como lo sugiere el ENE o una conexión trifásica pura, por decirlo así. Y en el caso que tengamos cargas trifásicas, obviamente no nos aceptarán transformadores en esta conexión delta abierta para potencias mayores de 200 kVA. Entonces tienen que ser inferiores y si a un caso tengo una potencia que son superiores a 200 kVA, entonces ya me tocará utilizar ya un banco de transformadores trifásico puro, como les mencioné anteriormente. Ahora, para ir terminando, en el caso de los proyectos residenciales, como estaba hablando de una residencial, las capacidades máximas del transformador deben ser de alta eficiencia y también no deberán ser de instalarse transformadores de 50 kVA. Ya, igual son transformadores que deben ir colocados en postes todavía, ¿verdad? En ningún caso se aceptará instalaciones con transformadores en paralelo. Es decir que hay posibilidades de hacer conexiones en paralelo. Eso me ayuda, la conexión en paralelo me va a ayudar a tener obviamente el doble de potencia, pero obviamente hay ciertas consideraciones que deben de cumplir y de repente son bastante rigurosas, entonces por eso es mucho mejor colocar transformadores independientes, obviamente que alimente cada sector de la residencial, si fuese el caso. Bien, otras consideraciones es, por ejemplo, este es importante, que esto les va a ayudar bastante a la hora de seleccionar un transformador y los límites también que estos tienen. Dice, el radio de la red secundaria que alimentará cada transformador no será mayor a 250 metros en redes urbanas y a 350 metros en redes rurales. La máxima capacidad del mismo será de 50 kVA. Todo transformador a instalar deberá ser de alta eficiencia y deberá contar con el certificado de pérdidas emitidos por la unidad de operación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por un lado, asumamos que tengo un transformador en un poste, ¿verdad? Y la última casa o el último punto de alimentación de ese transformador debe estar a 250 metros. Después de 250 metros, ya no es posible conectarlo. O sea, ya no puede haber otra red secundaria que esté alimentada con ese mismo transformador. Tengo que conectar, tengo que construir otra nueva red secundaria para poder alimentar, en este caso, cualquier carga que esté después de esos 250 metros. Ese es el caso urbano. En la zona rural, obviamente, tengo un poco más rango de acción y equivale en este caso a 350 metros de distancia. Es decir, el transformador tiene que estar a una distancia máxima o no mayor de 350 metros para yo poder, en este caso, pegarme a ese transformador. De lo contrario, obviamente, voy a necesitar hacer una ampliación del circuito y en este caso colocar otro transformador, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esto es lo que tenía que decirles con respecto a los selecciones de transformadores. Entonces, toda esta información igual la saqué del manual de procedimientos para extensiones de líneas de distribución construidas de forma privada, ¿verdad? Obviamente el ENED tiene sus requerimientos cuando ellos hacen sus construcciones. Pero obviamente cuando toca hacer construcciones privadas, que es muy comúnmente se suele hacer, entonces hay que cumplir al pie de la letra este manual donde sugiero los procedimientos la ENE, ¿verdad? Entonces aquí me quedo y espero haya sido provechosa este conocimiento y pueden aplicarlo, ¿verdad?